Bueno, el título es acerca de ¿alcanza para altos rendimientos una clasificación que puede realizar la soja? Una pregunta que nos hacemos desde el punto de vista de la producción de los cultivos. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿qué probabilidad? Primero, ¿a qué definimos una soja de alto rendimiento? Nosotros podemos decir que una soja de 5.500, 6.000 kilos, una soja de alto rendimiento. Ahora, y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿con qué probabilidad puedo tener eso? ¿Qué lotes puedo llegar a tener eso? Sabemos que las combinaciones de manejo, fecha de siembra, densidad, madurez, etcétera, van a tener diferentes potenciales de rendimiento. Entonces, ¿qué probabilidad? Y una herramienta que tenemos nosotros para poder estudiar probabilidades, por ejemplo, el uso de los modelos de simulación, como usar series climáticas, es decir, para varios climas, definir cuáles son los rendimientos que podemos tener, teniendo en cuenta algunos supuestos. Yo acá trajo un ejemplo, esto es para dos épocas de siembra, por ejemplo, de soja, en zona núcleo, productora de soja en Argentina. Fíjense que evidentemente las sojas tempranas, esta es la probabilidad, el 50% de los años, una soja temprana no va a rendir mucho más que una soja de siembra tardía, básicamente una cuestión ecofisiológica, ¿no? De disponibilidad de recursos. ¿Y qué pasa? En condiciones de, estas son las condiciones que podemos ya tener, qué probabilidad podemos ya tener. Fíjense que para tener 6.000 kilos estamos por encima, en la soja de primera estamos por encima del 30% de los años. O sea que, bueno, no son todos los años ni tampoco todos los lotes. Ahora, ¿qué pasa en condiciones reales? En condiciones de secano, las mismas condiciones, siempre la potencia tardía. Fíjense que acá se marca más la diferencia y una soja de primera en esta región, con esta condición climática, tiene una posibilidad de aproximadamente un 20% de obtener rendimientos por encima de los 5.000 kilos, con lo cual ya definimos mi ambiente y cuáles son los lotes donde yo puedo llegar a obtener y a donde se me puede plantear un problema que es el que nos vamos a plantear sobre lo que es la disponibilidad de nitrógeno para la soja, ¿no? Que es lo que vemos acá. Entonces, esos 6.000 kilos nos logran de todos lados. Lo primero que tengo que ver es, desde un punto de vista de captura de recursos, cuál es la captura de recursos que tuve en la soja de alto rendimiento. O sea, cuánto necesita de recursos naturales, agua, radiación, nitrógeno, etc. Entonces, fíjense, este es un gráfico de una red de experimentos que realizamos en CREA buscando lotes de alta producción. Y fíjense que para rendimientos entre 5.000 y casi 6.000 kilos, que fue lo que tuvimos 2 años en ensayos. Fíjense que evidentemente el nutriente que más se requirió fue el nitrógeno, entre 270 y casi 500 kilos de nitrógeno fue el requerimiento de esas hojas. Pero fíjense que también fue acompañado de altos requerimientos de fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio, y también algunos micronutrientes. O sea, una soja de alto rendimiento, una soja que rinda 6.000 kilos, tiene que ser acompañada desde el punto de vista nutricional por el aporte o tener la disponibilidad de los otros nutrientes que nos acompañan, ya vamos a ver la absorción de nitrógeno. O sea, tenemos una gran absorción de nitrógeno, 500 kilos, sabemos, tanto manualidad son más de 1.000 kilos de urea. Entonces, bueno, una soja de alto rendimiento va a tener un alto requerimiento de nutrientes. O sea que, y ese nitrógeno, estos casi 500 kilos, tiene que venir del suelo y la fijación de oro. Ahora, fíjense que si hablamos de otro, para sostener la producción de una soja de alto rendimiento, hay que ver cómo es el consumo de agua y el rendimiento de soja. Entonces, nosotros vemos de una red de Nebraska, donde se mostraba que cuál es la evapotranspiración en relación al rendimiento. Esta flecha lo que nos están diciendo es una soja de alto rendimiento, lo que tenemos en rojo que yo les mostraba, y lo que vemos es una eficiencia de 9 kilos por 9 kilos de grano de soja por tonelada de soja que estamos produciendo. Si nosotros le damos el agua y las precipitaciones con ese rendimiento, vemos que una soja de alto rendimiento, fíjense que por encima de los 600 milímetros, no aumenta el rendimiento. O sea que necesitamos proveer eso para esa cantidad de agua para poder sostener una soja de más de 6 kilos. Entonces tenemos el agua, tenemos los nutrientes requeridos y básicamente la radiación. Fíjense que la radiación misma, que es la que tenemos en el cultivo, lo que puede llegar a variar la eficiencia. Fíjense, estos son 3 cálculos, hojas de alto rendimiento, fíjense, entre 6.000 y 7.000 kilos, promedio de varios cultivares. De hecho, fue hecho en concursos de rendimiento en Estados Unidos. Nos muestra cómo en la medida que aumentamos nosotros la producción, evidentemente aumentamos la eficiencia del uso de la radiación, ¿no? De 1 a casi 1,8.
Esto es importante tenerlo porque la radiación es constante a lo largo del ciclo del cultivo, o sea, temprano, si hacemos una decisión para hacer la mayor captura, vamos a ver cómo acompañamos ese rendimiento. Entonces ya tenemos definido lo que es una soja de alto rendimiento, alto requerimiento que tiene otros recursos, y vamos a centrarnos específicamente en lo que es el nitrógeno, porque es lo que nos está definiendo. Entonces la primera pregunta, ¿cuánto es el requerimiento de nitrógeno en soja? Y acá nos tenemos que acordar de cuáles son las funciones, de forma gruesa, de lo que son, desde el punto de vista productivo, requerimos el nitrógeno. El nitrógeno es central en la fotosíntesis, más del 70% del aparato fotosintético que formamos con nitrógeno, se acumula como el rubisco, ¿no? Lo que tenemos en hoja, por eso cuanto más verde es la hoja, más capacidad de producción tiene, más fotosíntesis tiene. Pero a su vez también este mismo nitrógeno tiene que formar parte de lo que son las proteínas de reserva en las semillas. Esto ocurre en todos los cultivos. En el caso de soja es más espectacular el proceso porque tiene contenido de proteína de aproximadamente entre un 26 y un 40% del grano, con lo cual es una alta demanda de los granos. O sea que en un momento determinado del ciclo del cultivo va a haber una competencia del nitrógeno, porque el nitrógeno en la etapa vegetativa o antes del llenado de grano va destinado a hojas, tallos y frutos en formación, pero el destino final durante el periodo de llenado de grano es el grano, básicamente. Entonces la demanda tiene que ser satisfecha por las dos orígenes que tenemos, que son la clasificación biológica y lo que es el suelo. Vamos a ver lo central de esta charla, de ver cómo se logra esta absorción de estos dos fuentes. Y podemos hacer un juego, eso lo podemos decir que un rendimiento máximo, es un trabajo de Sinclair en 2004, tratando de hacer un juego con números, un rendimiento máximo, si tenemos en cuenta el modelo de eficiencia sobre la radiación, o sea, toda la radiación interceptada la transformamos en biomasa, o en un porcentaje, y esa biomasa se transforma a través de cosas en rendimiento, usando valores teóricos máximos que podemos obtener de tres variables. Se ha obtenido que una soja si puede interceptar 1200 megajoules, con una eficiencia que vimos de 1,1, puede ser un poquito mayor, podemos llegar a tener casi 7300 kilos de nitrógeno por hectárea. Bueno, eso desde el punto de vista de la radiación, una soja que no tiene limitantes por agua. ¿Cómo trasladamos esto a nitrógeno? ¿Cómo lo expresamos en nitrógeno? Podemos usar la misma incógnita, el rendimiento máximo, pero en lugar de referirlo a radiación interceptada, es a la cantidad de nitrógeno que requiere para poder producir, evidentemente por el índice cosecha, cuánta proporción de nitrógeno total absorbido se deriva de los granos, dividido por la concentración, que es inversamente proporcional a la movilización. Entonces, con eso, nosotros podemos hacer un reemplazo, podemos sacar que los 7.260 kilos, ¿no? Y podemos ir usando un índice cosecha de 0,80 y una concentración de 6,5% de nitrógeno grano, que son valores promedios que tenemos que obtener, podemos despejar cuánto es el nitrógeno que se requiere para producir esos 7.000 kilos. Y acá tenemos el resultado de que necesitamos casi 600 kilos, una cantidad enorme de nitrógeno para poder producir un alto rendimiento. Me parece que este juego es el que nos hace ver la importancia que tenemos para poder producir el cultivo de soja de alto rendimiento. Vale, veamos ahora. Nosotros en una revisión que hicimos, revisión del 2008, que hay mucho en soja, que lo trajimos de vuelta en el 2018, y vimos la forma de requerimiento es relacionar cuánto nitrógeno se absorbe por cada tonelada con el rendimiento, y lo que vemos básicamente es esta curva que nos dice que en promedio, la curva en la línea negra, se requiere la inversa de la pendiente, nos dice que 80 kilos de nitrógeno necesitamos para producir una tonelada de soja. Lo interesante de esta curva es que esta distribución es de tipo envelope, o sea que no es una curva que se acumula en todos los puntos alrededor de la línea, y podemos tener sojas que absorban 300 kilos, ¿no? Que van a estar produciendo casi, o sea, se está diluyendo esta línea de acá arriba, lo que llamamos la línea de dilución, porque con esta cantidad de nitrógeno puede ser tan eficiente estar produciendo 53 kilos de grano por tonelada, ¿no? Por debajo tenemos una acumulación cuando son poco eficientes. Una soja de alto rendimiento, entonces, está de este lado, fíjense que va a estar muy cerca de las curvas de dilución, o sea, va a empezar con la misma cantidad de nitrógeno, tratar de hacer la máxima producción. Fíjense que tenemos poca acumulación o por debajo de la línea llena negra. ¿Estamos? Entonces, el primer número 80, puede poner una soja de alto rendimiento como ya está 53 kilos por tonelada. O sea, un alto requerimiento de nitrógeno. Y a su vez, es el requerimiento en biomasa aérea. Nosotros estamos en un trabajo con Esteban, que hoy acá es pescario de la
los viveros. En su trabajo de tesis le estamos viendo que la biomasa superficial puede estar aportando entre un 4 y un 8% más de nitrógeno. No es tan alto, por las estimaciones que se han hecho sobreestiman un poco este número, hay que ver una serie de cálculos, pero las raíces por sí solas, las raíces de nódulos no están aportando un pequeño incremento en lo que es el requerimiento de nitrógeno. Bueno, estos son los requerimientos de nitrógeno. ¿De dónde viene ese nitrógeno? Sabemos que la fijación biológica es importante. ¿Y cuál es el rol de la fijación para sostener una demanda en alto rendimiento? Si ustedes se fijan, por acá, nosotros cuando relacionamos el nitrógeno derivado de la fijación biológica con el rendimiento, evidentemente tenemos relaciones lineales. Fíjense que en el trabajo que hicimos de Ignacio Giampitti hace un par de años, lo que hicimos fue dividir en 3 grupos a la base de datos que teníamos en base a la proporción de fijación biológica. Si nos fijamos, evidentemente, los puntos verdes que nos están indicando cultivos que tienen baja fijación, sequía, alto nitrógeno en el suelo, un montón de factores, evidentemente la relación es muy débil entre el rendimiento y nitrógeno. Evidentemente, en la medida que nosotros aumentamos el porcentaje de fijación biológica de nitrógeno, la cantidad de nitrógeno que yo cosecho de la fijación tiene mucho que ver con el rendimiento, ¿no? Fíjense que en el caso de los puntos rojos, que son entre un 44 y un 72%, casi son 50 kilos de nitrógeno fijado por tonelada de soja producida, y fíjense que evidentemente en la medida que nosotros aumentamos ese porcentaje, es mayor el requerimiento, ¿no? Y está muy asociado el rendimiento con fijación biológica. O sea que son dos, los dos ganan, ¿no? Fíjense el trabajo que hicimos con el grupo de la gente de la Universidad de Rosario hace un par de años también, mostrándonos dos grupos, grupo de alto y bajo rendimiento, ¿no? O sea, 5.800 kilos contra un grupo de cultivares de 4.600. La cantidad de nitrógeno, ese alto rendimiento estaba asociada a una mayor absorción de nitrógeno. Y lo más interesante de esto es que fíjense que cuando nosotros veíamos cuánto venía del suelo, no había diferencia significativa entre los grupos de alto y baja absorción de nitrógeno. O sea, lo que más explicaba esa mayor absorción de nitrógeno es la cantidad de nitrógeno fijado. Y fíjense que 4 puntos de incremento en la cantidad de fijación nos explicaba esta diferencia entre grupos de alto y baja absorción de nitrógeno. Con lo cual, de vuelta, nos está remarcando que esta fuente de nitrógeno es esencial para poder sostener el alto rendimiento. ¿Ah? Para mostrar los factores ambientales, esto fue en 2 años, también la tesis Esteban Keoer, en lo cual vimos, usamos grupos 4 y 5, con y sin riego, evidentemente las variaciones del año, pero fíjense, este fue un año extremadamente seco, fíjense los niveles de rendimiento en los cultivos de secano, menores a 2.000 kilos comparado con casi 4.000 kilos, o el primer año que no tuvimos diferencia, que fue cercano a 5.000 kilos. Lo interesante de esto de ver, y yo quiero mostrarles, es la importancia de 2 procesos que ocurren y son importantes para sostener la demanda de nitrógeno de la soja, y que es el proceso de removilización de nitrógeno. Entonces nosotros podemos definir 2 conceptos. Uno es, ¿cuál es la fuente del nitrógeno? Si el nitrógeno es removilizado, que es lo que está como verde acá, va de las hojas más tallos hacia lo que es la estructura vegetativa hacia el grano, o si es realmente fijado o absorbido durante el periodo de la fijación. Y el origen puede ser la fijación o absorbido a través del suelo. Lo interesante de esto es que los 2 primeros años, que no hubo diferencia, estos 2 años de más de 5.000 kilos, ¿no? Aproximadamente la mayor parte viene a través de lo que es sostener el aparato fotosintético durante el periodo. Entonces, más nitrógeno mientras más nitrógeno puede estar fijando, ya sea más que nada a través de la fijación biológica, más que del suelo, del drenado, mayor es la cantidad de nitrógeno que puede tener en el grano. Y fíjense que un año seco sin riego, fíjense que la removilización ocupa casi el 70% del nitrógeno que tenga el grano, ¿no? O sea, es importante ver que en situaciones de alto rendimiento, que es la que estamos discutiendo en esta charla, fíjense que entre un 68, casi más del 60% del nitrógeno es a través de lo que esté fijando o absorbiendo durante el periodo entre residuos y residuos. Es importante mantener aquel canopeo vivo ahí, vivo y activo, ¿no? Entonces, el nitrógeno como fertilizante es una solución en esos altos rendimientos, si tanto requerimiento nos alcanza, no nos alcanza. Y lo primero que vemos es que la relación entre el nitrógeno fijado
Y el nitrógeno del fertilizante tiene esta relación exponencialmente negativa. O sea, el nitrógeno del fertilizante aplicado en superficie, o sea, aplicado al boleo, superficie hace una relación negativa con lo que es la fijación biológica de nitrógeno. Con lo cual, ya empezamos a descartar, si tenemos esta relación, vamos a tener unas compensaciones. Fíjense, el trabajo que hemos hecho de sojas de alto y bajo rendimiento, lo que está en gris, son sojas de baja absorción de nitrógeno, perdón, de alta absorción de nitrógeno, independientemente de que sean de mayor capacidad de capturar nitrógeno, ¿no? En la medida que nosotros aumentamos el nitrógeno absorbido desde el suelo, el nitrógeno, este es el nitrógeno absorbido del suelo, el nitrógeno derivado de la fijación biológica se reduce. En estos experimentos vimos que se reduce 1,4 kilos de nitrógeno de la fijación biológica por cada kilo de nitrógeno que está absorbiendo del suelo. O sea, hay una compensación de las dos orígenes del nitrógeno, ¿no? Y esto lo vimos claramente en la revisión que hicimos en 2008, en donde quisimos ver la respuesta a la fertilización nitrogenada, y vemos acá, fíjense que lo que está en el eje Y acá es rendimiento relativo. Respuesta 1 significa que no responde a la fertilización nitrogenada, ¿no? Menos de 1 significa que tenemos respuesta, y va a haber esta nube de distribución de puntos. Pero lo interesante de esto, fijémonos en los puntos que están, los puntos llenos, lo que nos indican las hojas que están creciendo en buenas condiciones, que no tienen ninguna condición de sequía, ni una baja temperatura, o estaba sin inocular, no estaba la bacteria haciendo una buena simbiosis. Vemos que en esos casos nosotros podemos definir un umbral que por encima de 4,5 hemos definido, había algún tipo de respuesta a la fertilización. Entonces, abrimos ojos. Puede ser que el nitrógeno sea el limitante en una soja de alto rendimiento. Evidentemente, vamos a ver si es eso, pero no, ya tenemos bastante claro que ese aporte de nitrógeno tiene que ser sin afectar la fijación biológica. En todos los demás casos, lo que hay es una compensación entre la fijación biológica y la fertilización nitrogenada. Es decir, yo agrego fertilizante, sin ni la fijación biológica, no tengo tiempo para explicar el proceso fisiológico que ocurre, y no estaremos ganando nada, estaremos haciendo algún tipo de reemplazo. Pero, fíjense que cuando hablamos de una fijación biológica, nosotros en este estudio, cuando hablamos de fertilización, por ahí no pensemos mucho en lo que es fertilización nitrogenada, pero pensemos en el aporte de estos nutrientes. Este es un reglamento que hicimos en Argentina sobre fijación biológica de nitrógeno. Esto es, quisimos ver qué variables explicaban la fijación biológica de nitrógeno, y vimos que, además de las condiciones de precipitaciones, que es lo que está acá, el contenido de fósforo, la corrección de pH, me aumentaron. Fíjense que tenían coeficientes de regresiones que mejoraban lo que es la fijación biológica. O sea que cuando hablamos de fijación biológica y hablamos de fertilización, no pensemos tanto en la fertilización con nitrógeno, pensemos por ahí en potenciar la fijación biológica a través de la aplicación de fósforo, corrección de pH, algún otro nutriente que nos limitando, potasio, en el caso igual que es importante. Eso es importante, como directamente nosotros afectamos fijación biológica y afectaremos la producción. Ahora, un cultivo, si estamos con el problema que un cultivo tiene un alto requerimiento de nitrógeno, la pregunta es, ¿un cultivo de alto rendimiento está limitado por nitrógeno realmente? ¿O hay una brecha de nitrógeno que no esté cubierta por la fijación biológica? Creo que es importante, y estaba alguna pregunta que nos surgía por ahí. Este es un experimento hecho y hay un sistema experimental. ¿Qué sistema experimental usamos para poder evaluar esta fijación, esta limitante? En un ensayo de maíz, por ejemplo, es fácil. Agarramos dosis de nitrógeno, ponemos dosis crecientes hasta que satura la respuesta y listo. Sabemos que no está limitado. ¿Cómo lo hacemos en soja si tenemos esta relación negativa? Entonces, si aplicamos fertilizante, tenemos algún tipo de inhibición en la fijación biológica. Entonces, también es interesante este trabajo que publicado hace un par de años atrás, en el cual se aplicó 600 kilos de nitrógeno, es una alta cantidad de nitrógeno, o sea, casi 1.200 kilos un poquito más de 1.200 kilos de urea, pero no todo al principio, sino en forma gradual. ¿Para qué? No para fertilizar, sino para saber si la soja estaba fertilizada. Estoy acá online, no lo puedo decir en vivo, pero es un sistema experimental para ver si la soja estaba limitada por nitrógeno. O sea, se lo estamos dando con cucharita. ¿Y qué pasó? Fíjense, datos de Balcarce, datos de Estados Unidos, o sea, bastante diversos. Lo que está puesto en el eje X es el rendimiento sin nitrógeno, el rendimiento de las cultivos de soja que recibían,
gradualmente la fertilización nitrogenada, y lo que vemos es que en la medida que aumentaba el potencial de rendimiento, había una diferencia con respecto a la línea 1-1. La línea 1-1 nos está indicando que es lo mismo. O sea que lo que nos está mostrando esto es que si el cultivo está recibiendo nitrógeno de alguna forma externa gradualmente, es probable que tenga la mayor expresión de rendimiento. O sea, pueda mantener la hoja un poquito más verde y pueda llegar a tener más rendimiento. Entonces acá nos abre un poco los ojos el sistema experimental para poder determinar si nosotros tenemos alguna deficiencia. Otra forma, en otro análisis que hemos hecho, este tipo de análisis en el cual vemos este análisis, en el cual relacionamos tres grupos, ¿se acuerdan? De alta fijación, mediana y baja fijación de nitrógeno, pero relacionando el nitrógeno absorbido con el nitrógeno derivado de la fijación biológica, y fijémonos solamente en los puntos azules, que eran cultivos que tenían una alta tasa de fijación biológica, eran cultivos que estaban trabajando bien. Fíjense que en la medida que aumentaba el nitrógeno absorbido, y la línea 1-1 es la que nos indicaría que todo lo fijado viene de, todo lo absorbido viene del fijado, lo cual uno lo que aspiraría, ¿no? Pero lo interesante de esto es que aún grupos de alta fijación biológica, en la medida que aumentaba el potencial de rendimiento, no llegaban a la línea 1-1. O sea que hay algo que nos estaba limitando para tener la máxima absorción. Entonces es lo que nosotros empezamos a definir como una brecha de nitrógeno. O sea, fíjense, es la diferencia entre lo máximo que puede fijar y lo que necesitaría para poder igualar a la máxima absorción. Una brecha de nitrógeno que necesitaríamos corregirla en sojas de alto rendimiento para poder obtener la máxima producción. Fíjense que estas son sojas acá entre 400 y 500 kilos, son sojas de casi 5.000 kilos. ¿Estamos? Entonces, esto fue lo que nos abrió estas dos evidencias. Bueno, ojo acerca de la demanda de nitrógeno, ¿no? Esta brecha aumentaba casi 0,46 kilos de brecha de nitrógeno por cada kilo de nitrógeno que estaba basado en el cultivo. ¿Saben? Algo que tenemos que recorrer. En nuestro experimento que también hicimos acá en Argentina y en Estados Unidos, lo que vemos es, usamos cultivares de diferentes época de liberación, fíjense, de los 80, de los 90, de los 2000, de los 2010, ¿no? Y usamos dos estrategias, aplicamos la misma estrategia de aplicarle dividido por casi 500 unidades de nitrógeno divididas en 3 oportunidades entre el ciclo de cultivo y un testigo, ¿no? Y lo que vimos en ambas localidades es básicamente, evidentemente, fijémonos en los cultivares en el 2010, siendo el máximo rendimiento. O sea, hay una análisis genética, y fíjense que en los cultivares más nuevos, ¿no? Tanto en oliveros como en Roslyn, en Estados Unidos, obtuvimos entre un 19 y un 5%, o sea, dos ambientes diferentes, con dos historias diferentes de soja, dos poblaciones diferentes de rizomas en el suelo, pero nos muestra algún tipo de diferencia. O sea, hay una diferencia por aplicar una gran cantidad de nitrógeno que no es comercial ni la vamos a recomendar. Pero había algo, hay un agujerito ahí, que es de diferente magnitud de acuerdo a los ambientes. Fíjense que esa diferencia en los cultivares más viejos, que tienen menor potencial de rendimiento, no se observaba. O sea, cultivares más nuevos, mayor potencial de rendimiento, hay un espacio, un agujerito ahí que a lo mejor habría que aprovechar, pero no sabemos cómo todavía. ¿Ah? Fíjense que si nosotros usamos una dosis convencional, que le damos 50 unidades de nitrógeno, 45, 50 unidades de nitrógeno, que es lo que uno podría hacer desde el punto de vista económico, no logramos capturar esa diferencia que obtenemos cuando tenemos una gran dosis. Bueno, nos está diciendo que también hay un gap de nitrógeno que es probable de ser observado. Entonces, ¿hay un gap? Sí. ¿Alto rendimiento? Sí. No en todos los lugares. En lugares donde tenemos alto rendimiento. Y fíjense que yo les voy a mostrar algunos resultados de algunos trabajos que hemos realizado en años anteriores, es decir, ¿y cómo hacemos para aplicar una dosis tan bajas? ¿O qué posibilidades tenemos que hay que evaluarlas? Yo les voy a mostrar un resultado, básicamente fue mi tesis de posgrado, en la cual mostrábamos en sojas de casi 5.000, 5.500 kilos, cómo aportar ese nitrógeno. Entonces, fíjense, lo que evaluamos era un testigo, o sea, una soja que no tenía fertilización nitrogenada, una estrategia, la verdad que era una estrategia de aplicación temprana, aplicamos 180 unidades de nitrógeno, no las hay, 180 unidades entre presiembra y B6. Y esos mismos 180 unidades de nitrógeno las aplicamos de dos formas. Todo en R5, o sea, cuando hay una alta demanda de nitrógeno del cultivo, y los otros 180 los aplicábamos con una fuente de liberación lenta, un fertilizante que se aplicaba a la siembra, y su máximo pico de liberación era casi aproximadamente cuando empezaba R5.
con lo cual nos da esa estrategia de disponibilidad tardía. ¿Estamos? Cuando veíamos las tres estrategias, vemos que cualquiera de las tres estrategias de fertilización o de aplicación de nitrógeno, y lo que me olvidé decirle, esos 180 kilos, además de ser una urea de liberación lenta, estaba aplicada por debajo de los nódulos, por debajo de los 10 centímetros. Los nódulos en soja están bien concentrados en la parte superior, con lo cual nos evitamos ese efecto, o pretendíamos, o hipotetizábamos de que no íbamos a tener un efecto de inhibición. Lo primero que vemos es cualquiera de estas tres estrategias nos aumentaba la cantidad de nitrógeno absorbido, esa cantidad de nitrógeno absorbido, ese 9%, se relacionó con un 5% de incremento en el rendimiento, o sea, había ese gap y lo podíamos llegar a capturar. Ahora fíjense, cuando medíamos cuánto fijaba el cultivo, evidentemente, el cultivo testigo, o sea, el cultivo que estaba en el campo, casi un 50% del nitrógeno por una aplicación biológica, y fíjense que tanto la estrategia de aplicar en R5 como en R2, en superficie, urea, el nitrato de amonio en este caso, ¿no? que nos inhibía, nos aumentaba la concentración de nitratos en el suelo, disminuía, de casi 10 puntos disminuía la aporte de la aplicación biológica. Lo que vimos en este trabajo interesante es que haberle puesto el nitrógeno por debajo, sin alterar o aumentar la concentración en la región cercana al nódulo, fíjense que una disminución pero muy leve, casi 46%, casi que igualábamos el testigo. O sea que esta sería una forma, y ver cómo lo hacemos en cada uno de los sistemas de producción, una forma de aplicarlo a esos altos rendimientos y ver cómo se puede encajar esto. Y lo interesante de esto es ver que en las aplicaciones en superficie tenemos un nitrógeno que estamos compensando. Fíjense que esto que está acá es el nitrógeno que no se fijó porque estuvimos inhibiendo a través de la aplicación de fertilizantes y que la fijación biológica lo hubiera dado con esta estrategia perfectamente. Entonces, esa es la pérdida de nitrógeno, de dinero que tengo por aplicar la aplicación. O sea, con lo cual, empezamos a ir en las conclusiones a desterrar la idea de aplicar fertilizantes para sostener una sustancia de alto rendimiento. Montón de conceptos, hay un montón de cosas acá, en el tiempo es tirano, tendría que tirar, tener unas conclusiones y creo que nos queden unas ideas y esperemos que en la sesión de preguntas lo podamos resolver. Primero queda claro que para mantener las altas tasas de asimilación de carbono que impactará en la producción, la disponibilidad de nitrógeno no debe ser limitada. O sea, nosotros estamos trabajando en soja de alto rendimiento, ya solucionamos el agua de alguna forma, tenemos un buen sistema de producción. Y todo lo que es carbono y nitrógeno, o sea, todo lo que es la economía del carbono, la fotosíntesis tiene que ver con lo que pasa con el nitrógeno, por su rendimiento, carbono y la fotosíntesis están relacionadas. Estamos trabajando sobre ese proceso. Vimos que en promedio, y para tener un número, un cultivo de soja requiere 80 kilos de nitrógeno para producir una tonelada. Podemos ser más eficientes, si no necesidad de nitrógeno no puede estar. También vimos que en soja los altos requerimientos de nitrógeno tienen que ser primordialmente satisfechos a través del aporte de la fijación biológica de nitrógeno. Y eso, o sea que nosotros, todas las prácticas de manejo que maximicen este aporte, que son las prácticas de manejo que optimizamos para hacer el mejor crecimiento del cultivo, van a favorecer la fijación biológica, ¿no? El alto rendimiento está siempre asociado a un cultivar sembrado temprano, en una condición hídrica, donde haya corregido el fósforo, pH, potasio, cualquier tipo de deficiencia que tenga el suelo, va a ser un cultivo que está creciendo bien y eso nos va a estar favoreciendo la fijación biológica y el aporte de nitrógeno de este origen de nitrógeno, ¿no? Las evidencias muestran que la soja puede hacer algún aporte, el nitrógeno sí está más del 75%, en el caso de los balances de nitrógeno. Y las evidencias muestran que donde se aplican altos niveles de nitrógeno en forma escalonada, este experimento, durante el ciclo cultivo, nos están mostrando que hay ambientes de alto rendimiento que podrían estar limitados por la disponibilidad de nitrógeno. Empezamos a ver esto. ¿Qué probabilidad tengo de obtener esto? ¿No? La historia está que no existen certezas acerca de cómo proveer ese nitrógeno adicional, ¿no? Sabemos que, lo que sí sabemos, que las aplicaciones de fertilizantes en superficie no van a brindar ninguna ventaja, ya que se va a producir una compensación, un reemplazo del nitrógeno derivado de la aplicación biológica por el nitrógeno del fertilizante, o sea que esa no es la forma, ¿no? Sería la forma, a lo mejor la estrategia de manejo en nitrógeno en soja, en alto rendimiento, deberá buscar complementar con otras fuentes de nitrógeno, que no sean los fertilizantes, ¿no? Y acá tendremos más en el terreno de las hipótesis, de la necesidad de construir información
acá nosotros estamos trabajando en algún momento en un proyecto con CREA, acá en el sur de Santa Fe, para poder elucidar un poco los roles de esto, que también es de alto rendimiento. Estrategia que poner el nitrógeno adicional necesario en soja de alto rendimiento. Y esa historia del experimento que yo les contaba, que de a poco se lo va dando, entonces uno empieza a pensar, hay que localizar el fertilizante más abajo, hay que buscar alguna fuente de disponibilidad lenta, ¿no? Alguna fuente orgánica que también se va degradando lentamente. ¿Qué rol cumple un cultivo de cobertura que también se degrada los residuos lentamente? Entonces nos está abriendo la mente un poco más allá, un poco más holísticamente, no solamente en la aplicación de insumos y pensar un poco más en el sistema. Y le dejo como mensaje final esto, que el éxito de una soja de alta producción es el reflejo del manejo del sistema de producción en donde está incluido este cultivo. De esta manera, las decisiones relacionadas con el manejo de las secuencias que afectan a la disponibilidad de agua y nitrógeno en largo plazo o de nutrientes en general van a aportar a lograr alto rendimiento en soja. Y esto se va a ver favorecido en una modificación biológica, que es lo que yo estoy apuntando, y ahí es donde nosotros vamos a poder tener, pensar en una estrategia para aportación. Entonces, pensemos en la soja en el sistema y no como cultivo, porque por ahí me parece que no encontramos las soluciones a este problema o a esta pregunta acerca de cómo manejar o si la fijación biológica de nitrógeno me alcanza en sojas de alto rendimiento.